Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, amigos que nos visitan esta mañana. Que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos con nuestro estudio a la carta a los romanos. Ya estamos en la recta final. Son 16 capítulos. Y hoy terminamos el 14 y empezamos el 15. Los romanos, la iglesia en Roma, estaba padeciendo también de un virus. Era el virus de la división. Eso destruye y eso mata también las iglesias. Las enferma gravemente. Entonces Pablo está primero, en los primeros 11 capítulos, diciendo los motivos por los cuales los romanos no debían rechazarse, considerarse unos mejores que otros. Y luego del 12 al 16 nos está dando de una manera práctica cómo tener una iglesia unida, cómo tener una iglesia amorosa, cómo evitar los conflictos, cómo disminuir las diferencias, cómo promover la unidad. Hoy vamos a estar viendo desde el 14:13 hasta el 15:13 un mensaje que he titulado Edificándonos los unos a los otros. Edificándonos los unos a los otros, como una manera de tener una iglesia unida, tener una iglesia amorosa. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ellos no lo tenían. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez,
Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Magnífico Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día. Gracias por la paz, la tranquilidad con que podemos levantarnos. Gracias por permitirnos reunirnos de nuevo, Señor, para venir a glorificar tu nombre, exaltarte, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Nosotros somos tus criaturas, tomadas del polvo y que al polvo volveremos. Gracias, mi Dios, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias porque al abrirla encontramos en ella orientación, consuelo, ánimo y esperanza. Oramos, mi Dios, para que en esta mañana tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y hacernos mejores, hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el capítulo 14 tiene dos partes, podemos ver. Hay una parte donde Pablo nos habla acerca de la necesidad de dejar de juzgarnos los unos a los otros. La primera parte habla de no debemos juzgarnos los unos a los otros. Y la segunda parte está hablando acerca de dejar de ofendernos los unos a los otros, de hacer cosas que dañen, que afecten, que molesten a los demás. Hoy yo quiero hablarle entonces acerca de cómo edificarnos los unos a los otros como una clave para tener una iglesia amorosa. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dios tiene en muy alta estima, en muy alto aprecio, el tema de la armonía en la iglesia, la paz, de la unidad en la iglesia. Dios puede ver una iglesia que no tenga un buen liderazgo, que no tenga programas, que no tenga recursos, y puede agradarse con esa iglesia y puede bendecir a esa iglesia. Ahora, Dios no va a bendecir la división, el conflicto, la falta de armonía en una iglesia. Una iglesia dividida, con confrontaciones, que se olvide de las bendiciones de Dios. Cuando hay una iglesia amorosa, esto trae a la gente como la miel a las moscas. Cuando una iglesia brinda amor, ofrece amor uno con otro entre sus miembros y a las personas que llegan por primera vez a la iglesia, es una iglesia que va a tener que cerrar las puertas para que no entre más, porque van a venir la gente en turbas. La gente va a querer entrar, va a querer estar ahí. En Romanos 14 se está hablando acerca de cómo edificarnos los unos a los otros. Es la clave, es el secreto para poder tener una iglesia amorosa. En la primera mitad, él está hablando acerca de las actitudes. En la primera mitad, y de esto hablamos la semana pasada, él está hablando de las aptitudes. Está hablando acerca de asuntos de opinión. Esas cosas en las cuales muchos creyentes no están de acuerdo. Cosas que la Biblia no manda, cosas que la Biblia no prohíbe, pero que puede ser un punto de discusión, un punto de opinión.
Él está hablando, lo que vimos la semana pasada, de cuál debe ser la actitud correcta con las personas en la iglesia con las cuales no estamos de acuerdo en cosas leves, pasajeras, que no son morales, que no son doctrinas principales. ¿Qué actitud debemos tener? Y eso habla en la primera parte. Ya en la segunda parte, él está hablando acerca de las acciones. ¿Qué acciones debemos tomar? Primero, las actitudes. Luego, las acciones. No es suficiente con que nos aceptemos los unos a los otros para tener una iglesia amorosa. No es suficiente yo tolerar a las personas con las cuales no me llevo bien, con las cuales yo no estoy de acuerdo. Es una manera pasiva. Sino que es necesario tomar acciones, ser más proactivos, hacer, no solamente dejar de hacer, sino hacer cosas para tener una iglesia amorosa. Y él dice que debemos edificarnos mutuamente, que debemos edificarnos los unos a los otros. Si hay una forma en que Satanás puede destruir una iglesia, puede destruir esta iglesia, es haciendo que un grupo se enoje contra otro. Va a terminar la iglesia como la fiesta de los monos, a rabazo limpio. Así se termina una iglesia. Así se puede acabar con una iglesia. Dos versículos importantes, dos versículos principales. Ya vimos, y vamos a repetir de nuevo 14 y 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Él está diciendo que debemos enfocarnos en dos cosas. En dos cosas. Todo lo que contribuya a mantener la armonía, mantener la paz y todo lo que nos ayude a crecer, a edificarnos, crecer tanto cualitativamente como cualitativamente, tanto en cantidad como en calidad. No tenemos que hacer mucho esfuerzo, enfocarnos mucho en qué puede hacer crecer la iglesia, qué acciones debemos tomar, qué hacemos para que la iglesia pueda crecer. Hacemos un torneo de básquet, hacemos una campaña evangelística. ¿Qué podemos hacer para que la iglesia crezca? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es ¿qué debemos hacer para que la iglesia crezca? La pregunta correcta es ¿qué impide que la iglesia esté creciendo? Porque todo lo que está vivo crece. Todo lo que está sano crece. Si el crecimiento es automático, si una iglesia no está creciendo, pregúntese por qué no crece. No, ¿qué vamos a hacer para que crezca? ¿Por qué no está creciendo? Entonces, usted identifica esas cosas que está impidiendo el crecimiento, remueve el obstáculo y ya el crecimiento se da, porque el crecimiento es automático. No hay que mandar a un niño a crecer, ni a un árbol, ni a un pollito, no hay que mandarlo a crecer. Si no crece, está enfermo. Quite la enfermedad y el crecimiento es automático. El crecimiento se va a dar de una manera espontánea. Y el otro versículo, el 15:2, que dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El contexto que Pablo dice esto, en el que está hablando de esto, lo empezamos a ver la semana pasada, es de estos 3 puntos que se estaban discutiendo en la iglesia, básicamente esos 3 puntos, acerca de la comida, acerca de día, acerca de la bebida. Dieta, día y bebida. Él dijo que en primer lugar, hay personas discutiendo sobre lo que se debe comer. En la iglesia de Roma, en ese entonces, ¿qué se comía? ¿Qué debía comer un cristiano? Y había algunos que decían, se puede comer la carne, no hay problema que se coma la carne. No importa si ha sido ofrecida a ídolo o no, porque ¿qué es un ídolo? Un pedazo de madera, un pedazo de cemento. ¿Qué es un ídolo? Pues yo me la como, no importa, porque un ídolo no es nada. Pero había otros que decían, no se puede comer ningún tipo de carne, hay que ser vegetariano.
Probablemente en esta iglesia, como somos muchos, parecerá algunos que dicen hay que ser vegetariano, solamente hay que comer legumbres. Y hay otros que van a decir se puede comer de todo. Eso es un aspecto de opinión. Eso es un asunto de opinión. El ser cristiano no consiste en comer estas cosas y comer aquello. Eso no es lo que define el ser cristiano. Hay algunas personas que son vegetarianos, pero que son muy legalistas. Y juzgan. Y dicen. Pero la Biblia dice, no debemos estar discutiendo por esto. Por asuntos de comida. Otro asunto por lo que se discutía era por el día. ¿Cuál es el día en que los cristianos deben adorar? ¿Qué día es el correcto para que los cristianos adoren? Entonces uno decía, es el sábado, porque el sábado es el séptimo día, Dios descansó el séptimo día, bendijo el sábado, entonces ese es el día correcto en que se debe adorar. Pero había otra parte que decía, no, el día que se debe adorar es el domingo, porque Cristo resucitó el domingo y nosotros honramos esto. Pero no importa el día, lo importante es que se adore. Nosotros adoramos los domingos, pero adoramos el miércoles. Miércoles de oración adoramos. Y adoramos todos los días en las células, adoramos. Entonces, ¿qué día se adora? Todos los días que se pueda, todas las horas que se pueda que adorar a Dios. Pero no hay específicamente, tiene que ser ese día. Nosotros adoramos los 7 días a Dios. Él hizo los 7 días. Y lo adoramos los 7 días. Y la otra cosa era la bebida. Se discutía el asunto de discusión era, el tema de discusión era, ¿debemos abstenernos de la bebida? ¿No se puede beber alcohol, tomar alcohol? ¿O tomarlo con moderación es permitido? Se puede tomar con moderación. Es evidente que en el tiempo del Nuevo Testamento se tomaba vino. Eso es evidente. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. En ese entonces era imposible sacar el jugo de la uva, conservarlo sin que se fermentara. No había nevera, no había congelación, no existía. O sea, si se le sacaba el jugo a la uva, eso se iba a fermentar. Entonces, ¿se tomaba vino en el tiempo del Nuevo Testamento? Es evidente que sí, se tomaba. Por eso, algunas personas pueden utilizar esto y decir, no es pecado. Cristo convirtió el agua en vino, fue en vino, no en otra cosa, no en zumo. Entonces, ¿se puede tomar? Bueno, yo nunca diré que es pecado tomar alcohol, que no se puede tomar alcohol. El emborracharse sí, dice que no, la Biblia prohíbe emborracharse. Pero no voy a juzgar ni voy a decir que tomar alcohol es pecado. Ahora, miren lo que dicen estos versículos. En el capítulo 14, el verso 14 del 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. El 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 20 y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esta es la razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado con estar tomando alcohol públicamente. Como cristiano, como líder. No porque usted no tenga derecho. No porque sea pecado.
sino porque no queremos que otra persona se tambalee. En el mundo de hoy, de cada 7 personas, 1 es alcohólico. Y en Estados Unidos, donde se lleva estadística de todo, 40 millones de personas son afectadas anualmente por el alcohol, por el uso del alcohol. Esa es una de las razones por las cuales nosotros no ponemos alcohol en las copitas de la Santa Cena. Usamos el zumo de uva, no alcohol. Porque hay muchas personas que tienen problemas con el alcohol. Y puede una persona ahora mismo estar en abstinencia, estar en tratamiento, en la AA. Y dicen la gente de AA que el primer trago es el peligroso. Porque si lo probó, el gente que tiene problemas le da seguidilla. Entonces usted se imagina un hermano que venga muy tranquilamente, pero tiene problemas con el alcohol. Cuando prueba esa copita de alcohol, tiene problemas. De aquí, Salvador, ¿para dónde va el de aquí? Entonces, eso es hacer que una gente se tambalee. Eso es hacer que una gente se tambalee. Nunca vamos a estar sirviendo alcohol públicamente, en las actividades de la iglesia, en la cena de los ministerios, refresco y uva y manzana, pero no vamos a estar sirviendo alcohol. De eso es que Pablo ha estado hablando. Y él dice, menciona 3 cosas por las cuales se discutía en aquel entonces: comida, bebida y día. Pero él está dando un ejemplo. Eso es extensivo a otras cosas. Hay otras cosas que uno puede hacer que afecte a un hermano, que haga que se tambalee. Él menciona 3 cosas, pero esto es el principio, es extensivo. Hay otras cosas que podemos hacer. Él está diciendo, en ese entonces, esas 3 cosas podían afectar a un hermano débil. ¿Qué es un cristiano débil? ¿Qué es un cristiano débil? Ya vimos lo que significa ser débil en la fe. Es diferente. ¿Qué es un cristiano débil? Bueno, en la Biblia encontramos 4 maneras en que un cristiano puede ser débil. 4 maneras en que un cristiano puede ser débil. El primero está en el 14.1. En el 14.1, que dice, recibid al débil en la fe. Entonces, ¿cómo puede ser débil un cristiano? En la fe. Un cristiano puede ser débil en la fe. Esto significa que no conoce las doctrinas, las enseñanzas bíblicas. Tiene una fe débil. No significa moralmente una deficiencia moral, una debilidad moral. Tiene que no conoce la doctrina, las enseñanzas, los mandamientos. Las otras 3 las vamos a encontrar en 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, el 7a. El 7a, vamos a ver 1 Corintios 8, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, hay una debilidad ¿en qué? En el conocimiento. Conocimiento de las Escrituras, una debilidad en el conocimiento de las Escrituras. El 8, seguimos en el 8, el 7b, el 10 y el 12, dice, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, la otra manera de ser débil, un cristiano débil en conciencia. Cosas que dañan la conciencia de una persona, pero de otros no. Y viceversa. Por ejemplo, para usted puede ser pecado ir al estadio y al play, pero para otros no.
Entonces, una persona que es débil de conciencia ve a una persona yendo al estadio y se afecta. Es una persona débil en conciencia. 10 y 12, ahí mismo en el 8, el 10 y el 12. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. El 12 está diciendo aquí que la conciencia es débil. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Esos tres nos están hablando de debilidad de conciencia. Y el 10 es la cuarta. En el 10 vemos la cuarta. Porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento, este fuerte, ese tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. O sea, esta persona es débil en la voluntad. Está viendo al otro y ya quiere hacer eso mismo. Es débil en voluntad. Entonces, si usted me dice a mí, me pregunta, ¿qué es un cristiano débil? Bueno, yo voy a coger estas 4 cosas y hago mi definición. Esas 4 cosas que hablamos, entonces yo voy a hacer mi definición. ¿Qué es un cristiano débil? Es un creyente, es un cristiano que por su debilidad en la fe, el conocimiento, la conciencia y la voluntad puede ser tentado a pecar violando su conciencia por el ejemplo de un hermano fuerte. Así yo podría definir qué es un cristiano débil. Bueno, pues con esto de trasfondo, con esta perorata, habiendo dicho esto, vamos a ver, entonces vamos a hablar de cómo edificarnos mutuamente. Un gran principio general. Todo lo que hacemos afecta a los demás. Todo lo que hacemos afecta a otros. La Biblia dice que todo lo que hacemos afecta a otras personas. O sea, o puede afectar negativamente o positivamente, pero es una manera de afectarlo. O lo hace positivamente o negativamente. O sea que las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas todos los días pueden edificar a una persona, pero también la pueden derrumbar. También la pueden destruir. Todo lo que hacemos van a afectar de alguna manera a las personas, a los que están alrededor nuestro, a los que nos están viendo. Y la Biblia dice, está diciendo en este párrafo que leímos, en esta porción, que hay 3 maneras como nuestras acciones pueden afectar negativamente a los otros. 3 maneras como nuestros hechos, nuestra actitud pueden afectar de una manera negativa si no estamos atentos, si no estamos conscientes de que todo lo que hacemos afecta a los demás. 3 maneras. Primero, mis acciones podrían causar que otros creyentes tambalearan, que otros creyentes tambaleen. Dice el verso 13. Dice que podemos hacer que un creyente tambalee por mis actitudes, mis acciones. Dice el verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. Usted tropieza, usted va tambaleándose cuando usted se tropieza. No ponerle tropiezo o nivel de caer, de una manera o una ocasión de caer al hermano. ¿Qué significa tropezar? O tambalearse, tropezar, significa hacer o causar que otro hermano caiga en pecado
al infringir, a violar su propia conciencia. Lo estamos haciendo caer, lo estamos haciendo tambalear, lo estamos haciendo tropezar. Cuando usted, por su actitud, hace que esa persona peque. La Biblia dice que podemos hacer tambalear a una persona, por lo cual tenemos que estar muy conscientes de esto. Tenemos que estar muy claros con esto, alerta de que lo que yo haga pueda dañar a otra persona. Lo puede hacer caer. Y lo puede hacer caer intencionalmente o sin intención. Pero le hace caer igual. Que tenga la intención no quita que el daño sea menor. Con intención y sin intención lo puede hacer caer. Tal vez usted no lo va a hacer intencionalmente. Pero con intención y sin intención el daño es igual. Si usted mata a una persona intencionalmente o sin intención, se le escapó un disparo y está muerto como quiera. Lo mató. Así que si usted lo hizo caer, si usted lo hizo tropezar con intención, sin intención, es igual. Primero, mis acciones pueden hacer que otros creyentes tambaleen. En segundo lugar, mis acciones pueden causar que otros creyentes estén angustiados. Angustia, desesperación en otros creyentes por las cosas que yo hago. Dice el verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, entristecido, ya no andas conforme al amor. Ya no anda conforme al amor. O sea que mis acciones pueden causarle un estrés emocional a una persona, a otro hermano. Puede causarle dolor, puede causarle que la gente se moleste. Un hermano te ve comiendo algo o haciendo algo que él entiende que tú no deberías estarlo haciendo. Eso le puede afectar. Entienda que es una persona débil. Entienda que no tiene conocimiento. Entienda que no tiene fuerza de voluntad. Si te ve comiendo algo que él cree que tú no debes, o bebiendo algo que él cree que tú no debes, o haciendo algo que él cree que no se debe hacer, lo va a dañar. Lo puede afectar emocionalmente. Ahora, recientemente me visitó una persona a mi oficina. A veces recibo personas en mi oficina. A veces para mí es más fácil allá que en cualquier otra parte. Y esa persona está muy angustiada por algo que un hermano hizo. Y esa persona estaba desesperada. Esa persona lloraba como si se le hubiese muerto un hijo. Era penoso ver cómo estaba esta hermana. Tanto que yo amo esta iglesia. Y ahora, lo que yo menos esperaba era una decepción. Mira, y ahora. Y esa hermana fue dispuesta a dejar el ministerio y a irse de la iglesia. Por la acción de un hermano. Cómo lloraba, cómo se lamentaba. Y en un momento me dijo, no aguanto el dolor de cabeza, se me está explotando la cabeza. Hermano, déjeme tomarle la presión. La tenía en 180. Le pudo costar la vida una acción de una persona. Tuve que hablarle, convencerla. Una persona no es la iglesia, esa persona no es la iglesia, nadie es de la iglesia. Si usted se va por esa persona, usted está rechazando a todos los demás que no le han hecho nada. Y que le aman y que le apoyan. Porque haya dinero falso, usted no rechaza a los buenos. Entonces, porque haya un cristiano o alguien que le haya ofendido, pero ¿y la iglesia entera? ¿Qué le ha hecho? ¿Por qué va a dejar la iglesia? Obviamente, no había intención. Yo conversé con esa persona, con la persona que hizo la acción. Me dijo, mira, no pasó por mi mente. Para mí eso no me cabe. ¿Cómo es posible que por eso una persona se ofenda? Pero si yo simplemente... Estamos hablando de personas débiles en la fe, sensibles. Pues esa acción de ese hermano pudo haberle costado la vida a esa persona. Un ACV hemorrágico,
por una subida de presión así tan aguda, un infarto. Así que mis acciones pueden causar angustia en otra persona. En tercer lugar, mis acciones podrían causar que otros creyentes sean destruidos. Y es el verso 15, la parte B. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Cuando dice que no haga que se pierda, no está hablando de vida eterna. O sea, si un cristiano, aunque sea débil, no se va a perder. Ya es salvo. No se va a perder. Vi algunas traducciones que dicen, no haga que por la comida tuya un hermano se vaya al infierno. Vi una versión que dice esto, pero ¿cómo un hermano se vaya al infierno? Está diciendo que no sea arruinado, que su vida cristiana sea arruinada. No haga esto, es lo que está diciendo. No permita que por la comida o por algo que tú hagas, la vida de esa persona sea arruinada. Su comportamiento como cristiano y más como líder, si usted es un líder, puede causar que muchas personas pierdan su fe. Que muchas personas pierdan su fe. No, eso es cristiano. Si esos son los cristianos, bueno, olvídalo. He conocido personas que han sido destruidas por una iglesia, por un ministerio, por una persona, por la actitud de esa persona, y han dejado su fe. Y han abandonado su fe evangélica. No dejan de ser salvos, pero no, se van de la iglesia y no vuelven a ninguna. Conocí una familia de esta iglesia. Ellos estuvieron aquí antes de yo llegar a la iglesia, pero fue una familia que cargó la iglesia sobre sus hombros en tiempos de dificultad, de grande crisis de esta iglesia, donde no había un liderazgo. Esa familia se echó la iglesia encima. Esa familia era que llevaban la predicación, la enseñanza, la escuela dominical. Y no había pastores, no había un liderazgo. Y esas personas asumieron la responsabilidad de mantener la iglesia, sostener unido ese núcleo. Pero más adelante vino un pastor y esa familia fue dañada. Y esa familia se fue de la iglesia. No se fue a ninguna otra iglesia. Se fue a su casa. Y más nunca volvió a pisar una iglesia. Nunca volvió a pisar una iglesia. Personas comprometidas, que amaban a Dios, que habían servido, pero por la acción de un creyente, la destruyeron. Ahí no valió. Hablar no valió. Más recientemente he visto otra persona involucrada en el servicio, involucrada en el ministerio. Alguien le dañó en ese ministerio. Y esa persona salió de la iglesia. No ha vuelto a pisar una iglesia ni para tomar una fotografía. Alguien destruyó a esa persona. No sé si lo he dicho anteriormente, pero uno de mis mayores temores es que alguien le diga a Cristo que no por mí, por mi vida. Que rechace a Cristo por mí. O que una persona abandona su fe, abandona la iglesia por algo que yo le haga. No sé cómo yo podría vivir con esto, con ese daño. El punto que Pablo desea enseñar aquí es que
una marca de la madurez es que usted como creyente, como cristiano y más como líder, cada vez esté más consciente, cada vez esté más consciente de que sus actitudes, sus actos van a influir sobre los demás. Pueden dañar a los demás, lo puede edificar, pero también lo puede destruir. Que usted no solamente está pensando, yo soy libre, yo puedo hacerlo, eso no es pecado, la Biblia no lo prohíbe, sino que usted se detenga y piense, pero esto puede afectar a otro, esto puede dañar a otras personas. Es una marca de madurez. Eso es una marca de madurez, cuando usted puede hacer esto. ¿Cómo debemos edificarnos unos a otros? ¿Cómo debemos edificarnos unos a otros? Pablo dice que hay 6 maneras en que podemos edificarnos los unos a los otros. En primer lugar, la primera, comprometiéndonos a edificarnos unos a otros. Primero tengo que tener el compromiso. Me comprometo a edificar a los que estén cerca de mí. Dice el verso 15 de la parte A, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado o entristecido, ya no andas conforme al amor. Comprométase a andar de una forma amorosa. Yo me comprometo a andar de una forma amorosa. Si estoy en un ministerio, no importa en el ministerio en que yo esté, yo me comprometo a edificar a todas las personas que estén en contacto conmigo en ese ministerio. Yo voy a asumir este compromiso de con todas las personas que yo esté en contacto en mi ministerio, yo voy a tratar de edificarlo. Usted se imagina la moral de la iglesia si ese grupo decidiese edificar a los demás. Con un grupo de 20 personas que semanalmente estén mandando mensajes a los demás, escribiéndole un mensaje, diciéndole, hermano, yo te aprecio, yo agradezco lo que tú haces, tú eres tal cosa. ¿Usted se imagina dónde llegaría la moral de nuestra iglesia? Con 20 personas que estén haciendo eso, en lugar de estar mandando mojiganga y chisme, mandándole una nota de estímulo a los demás. De agradecimiento, ¿hasta dónde llegaríamos nosotros? Hágalo su meta. Convierte eso en su meta. Yo voy a estimular, yo voy a edificar. Hay demasiadas personas en el mundo desanimados. Necesitamos un ejército de animadores que estén estimulando a los demás a crecer en el amor, a crecer en el conocimiento. Necesitamos esto. La vida es muy dura. Y esto lo necesita tanto los débiles como los fuertes. Los creyentes débiles como los creyentes fuertes necesitan crecer. El creyente fuerte necesita crecer en amor, porque menosprecia. El creyente débil necesita crecer en el conocimiento. Y cuando habla de un creyente débil, está hablando de un creyente legalista, una persona que necesita seguir reglas para poderse sentir bien. Es un cristiano que pone las reglas por encima de las relaciones. Para él son más importantes las reglas, las regulaciones, que las relaciones. Es un cristiano que tiene su lista. El asunto es que su lista no concuerda con la mía. Entonces ahí vamos a tener diferencia, vamos a tener choque. Así que los cristianos débiles son cristianos que necesitan crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. No conocen la gracia. Ellos creen que tienen que, es por lo que ellos hagan, por las obras. Necesitan crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Pero los fuertes necesitan crecer en el amor. Yo no tengo que hacerle caso a ninguna regla. Necesita pensar y necesita limitar tus actuaciones. Limitar sus acciones por amor a los demás. ¿Tiene derecho? Sí. ¿No es pecado? Sí. Pero puede afectar a otro. Entonces, como un creyente fuerte, tú debes limitar tus acciones.
Así que, en primer lugar, me comprometo a edificar. Comprometiendo a edificar. En segundo lugar, reconociendo el valor de cada persona. Reconociendo el valor de cada persona. 15b. No hagas. 15b. El segundo punto es reconociendo el valor de cada persona. 15b. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Puede ser una persona desesperante, puede ser un roca izquierda, puede ser un papel de lija, puede ser desagradable, pero puede ser inmaduro, pero Cristo murió por esa persona. Acuérdate de esto. Cada vez que usted coja una cuerda, cada vez que usted se enoja, cada vez que se caliente con alguien en la iglesia, con alguien en el ministerio, conmigo, recuerde que Cristo murió por esa persona. Y eso muestra el valor de esa persona ante Dios. La importancia que tiene esa persona ante Dios. Cristo murió por ella. Cristo murió por esa persona. ¿Tengo yo derecho a lastimar a alguien por quien Cristo murió? ¿Se siente usted con derecho de dañar, de lastimar a una persona por quien Cristo murió? No me siento con ese derecho. No me siento con ese derecho. ¿Qué determina el valor de las cosas? ¿Qué dice lo que vale algo? ¿Qué determina el valor de las cosas? Una cosa que determina el valor es lo que los demás estén dispuestos a pagar. Su casa no vale lo que usted piensa que vale. Su carro no vale lo que usted piensa que vale. Su carro vale, su casa vale lo que otras personas estén dispuestos a pagar, a dar por ello. Yo compré estos zapatos en España. Tiene mis iniciales. ¿Me darán 2,000 pesos por ellos? No. Pero viene alguien con unos tenis viejísimos de tartalado, pero eran de Michael Jordan. ¿Cuánto dan por estos tenis? Pero mis zapatos son mejores, están nuevos, mejores que estos, pero son de Marino Martínez, ni fama, ni popularidad, ni fortuna. Y los tenis son de Michael Jordan. Entonces, por ser de Michael Jordan, $1,000,000. ¿Qué determina el valor de una persona? Lo que una persona está dispuesta a dar. ¿Y quién es el dueño? Determina el valor. ¿Qué dio Dios por ti y por tu hermano con que tú tienes la diferencia? ¿Cuánto dio Dios por ese hermano con quien tú te enojas? ¿Quién es el dueño de ese hermano? ¿A quién pertenece? Pertenece a Dios. Y si pertenece a Dios, eso le da mucho valor. Eso le da mucho valor a esa persona. Lo que Dios estuvo dispuesto a dar y a quién le pertenece. La tercera manera, y la cuarta, y la quinta y la sexta, la vamos a ver la próxima semana. Dios bendiga su palabra.